¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. Un gusto estar aquí nuevamente y atendiendo a tus preguntas. Gracias. Pablo Antonio, dime, según la bancada de Perú Libre, quieren colgar a la presidenta del Congreso. Aquí la congresista Kelly Portalatino dice que son repudiables sus frases y antidemocráticas las declaraciones. ¿Te parece que es así? Es decir, siempre es un poco desatinada, quizás en sus gestos, en la forma de hablar, la presidenta del Congreso, o es que no era lo que quiso decir. Lo que hay que resaltar ahorita es lo que podemos leerlo en la entrevista que se le hace, creo que es en el medio del comercio, en el que sale oficialmente la entrevista, y literalmente el fragmento que se recoge para el titular, que se vuelve lamentablemente sensacionalista, es la calle pide la vacancia presidencial. Cosa que cuando uno revisa el texto de la entrevista tal cual, la respuesta más bien de la presidenta del Congreso es llamar a la calma, es decir, no lo estamos pidiendo nosotros, es un procedimiento que pasa por el Congreso, no hay ninguna motivación, y más bien la parte que dice la frase que se vuelve titular es que ella dice quizás en la calle, pero adentro del Congreso no hay ni una iniciativa, no hay ni una bancada propiamente que haya reunido firmas y esté buscando por algún medio presentar esta moción. Entonces, básicamente creo que se le ha hecho un cargamontón innecesario a la presidenta del Congreso. Creo que hay muchas observaciones a su gestión en los 40 días que también va ejerciendo el puesto de presidente del Congreso. Hay otras cosas que llamar, creo, la atención, pero creo que básicamente en este punto no hay mayor cosa rescatable y lamentablemente lo que ella buscaba era calmar un poco las aguas y más bien el titular de la prensa que de alguna manera busca generar este ruido, pues lamentablemente lo ha llevado a un punto en el cual ni siquiera Perú Libre, creo como bancada, se ha detenido a leer prácticamente la entrevista, ¿no? Pablo Antonio, siguiendo el hilo de la conversación, el tema de la prensa es algo que preocupa quizás en cierto modo, ¿no? El desempeño de la prensa durante toda la campaña presidencial, lo que ha traído quizás de una u otra manera que el presidente Castillo guarde una distancia poco vista en muchos, en anteriores periodos presidenciales, y la prensa se queja porque no tiene acceso, le ponen eh, sendas muros de seguridad, por decirle, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Entonces tenemos a los que vienen a ser los guardaespaldas, tenemos bueno, a personal de seguridad que no deja que la prensa se acerque. ¿Te parece eso así? Es decir, Pedro Castillo ahora se cuida mucho para justamente que cierto sector de la prensa no corte las declaraciones como ha sucedido en el caso de la presidenta del Congreso. Creo que pasan dos cosas con la prensa. Recordemos que desde el 11 de abril en adelante la prensa tenía una labor muy activa dentro de la creación de un fenómeno político. Es básicamente el fenómeno de llevar a las noticias falsas a un nivel en el cual pues terminan siendo verdades absolutas lamentablemente. Y ahí creo que es innegable el rol que ha jugado la prensa y que en algún momento creo que deberá evaluarse el rol que ha tenido la prensa en el proceso electoral. Pero dado el 28 de julio, dada la juramentación y ya teniendo confirmado, aun cuando cierta prensa aún ya instaba a personas que alentaban que había fraude, un supuesto fraude, lamentablemente la prensa tiene ahora un doble rol o una doble obligación, el de tener que reconocer a un gobierno que de alguna manera lo trató de evitar, entonces no es un gobierno que esté de alguna manera simpatizando o sintonizando con las líneas editoriales de cada canal, sobre todo en los medios de concentración y que el público los reconoce rápidamente. Y un segundo detalle con ello es el rol que están haciendo para comunicar e investigar, porque lo que realmente es la fuerza, digamos, el cuarto poder, que son ustedes, los medios de comunicación, es hacer un balance, una revisión y una investigación sobre lo que hace o no hace el gobierno. Y ahí creo que hay que hacer un análisis ceñido en las evidencias y no ceñido en la opinión o en los gustos de la editorial según convenga en algún momento o algún tema político, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento, y no solamente es el Perú, lo pasa en América Latina y lo vemos en el mundo. Creo que el mejor ejemplo ha sido en su momento Donald Trump y la prensa que de alguna manera trataba de hacerle contrapunto para poder evitar noticias falsas que daba el gobierno propiamente, pero también lo vemos en fenómenos políticos de procesos electorales, lo vemos también en los procesos de mayor coyuntura, sobre todo en épocas de elecciones, ¿no? Y ahora básicamente creo que
de alguna manera nos está mostrando un nuevo qué hacer, o una nueva relación, mejor dicho, entre el gobierno y los medios de comunicación, desde el primer día en el cual no daba acceso a los medios de comunicación y solamente Canal 7 pasaba, y finalmente estamos viendo que no hay una comunicación directa, no hay ruedas de prensa propiamente del presidente, como nos tenía acostumbrado Vizcarra o Sagasti propiamente, que son las tónicas democráticas y necesarias, y creo que en algún momento su equipo de prensa de Palacio pues le dirá cómo plantear una nueva lógica y que quizás le pueda funcionar de mejor manera para entablar una buena relación con los medios de comunicación. Es que el tema, pues, con los medios de comunicación ha sido bastante preocupante, ¿no? Porque algunos han tenido bastante falta de ética al lanzar noticias que no han sido reales en determinado momento y sobre todo que si existe un periodismo de investigación que lo hace de manera idónea, ética, corroborando las fuentes, pues bienvenido sea, porque al fin y al cabo también somos este cuarto poder, como dice el Estado, y es un ente entre comillas, fiscalizador, ¿no? Que, al fin, que sirve de ayuda muchas veces a que se inicien las investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público. Pero esto en el entendido que sea pues real la noticia y no sean noticias armadas. Entonces, quizás debe haber un mea culpa tanto de la prensa y, por otro lado, pues, del lado del gobierno, ¿no? Dime, el mensaje del presidente Castillo, es decir, algo muy escueto, muy pequeño, o era lo necesario. Justo como comenzó el presidente, dijo, está cumpliendo hoy 40 de asumido el mandato. Y de alguna manera ha sido escueto, pero ha sido puntual en lanzar las ciertas intenciones o direcciones que va a tomar su gobierno en las siguientes semanas. A mí me llamó la atención dos elementos que creo que son necesarios resaltar. Por un lado, el tema del bono que se va a repartir a las personas adultas, que se va a repartir de 350 soles, y que también se está buscando dar una reactivación económica a través de los bonos para generar el consumo interno y generar un poco la solvencia en la canasta básica de alguna manera. Ahí creo que, bajo mi análisis político, yo diría, es bueno, sí, tener bonos, y creo que desde el año pasado, y se está haciendo en distintas partes del mundo también, dar incentivos a distintas personas, pero aquí también la gestión pública es necesaria para entablar una buena relación con el Estado, lo que le queda, porque tampoco es que quede mucho dinero. Recordemos que el año pasado se ha gastado regular, se están comprando vacunas, entonces hay una serie de gastos que se están haciendo, y ya lo dijo Pedro Franklin, ministro de Economía, ya estamos en deudas, ya estamos en más deudas de las que esperábamos, y tenemos que pagar. Entonces, digamos que de alguna manera está quedando un dinero ajustado. Pero con respecto al bono, en gestión pública lo que suelen hacer o solemos hacer en gestión pública es la focalización, identificar bien los bonos, a qué población va a ir y realmente estar atendiendo a la población que lo necesita. De alguna manera podemos reactivar la economía de manera del consumo interno, y eso es necesario. Yo ahí estoy de acuerdo en políticas expansivas, y creo que cuando hay una gran y una honda crisis económica como la que estamos viviendo actualmente, y la hemos pasado en el mundo hace 10 años con la crisis del 2008 o la crisis del 29, que es la más referencial, se hacen políticas expansivas. Es necesario darle dinero en efectivo, pero de manera focalizada, y aquí va a venir la prueba de rigor del gobierno. Estará en la capacidad de dárselo a las personas indicadas, en la medida adecuada, en el tiempo adecuado, y que no genere los problemas que hemos visto el año pasado. Gente que no cobre el bono aún cuando le corresponde, o que no hay plataformas, porque también pensemos que no todos estamos en zonas urbanas, o que tenemos cerca un Banco de la Nación, sino que hay, por ejemplo, zonas fluviales, hay zonas rurales, que tienen que tener el acceso y la llegada de estos bonos, y que a veces estamos hablando de personas adultas mayores que no tienen acceso a la tecnología o los conocimientos necesarios para adquirir el bono. Y un segundo que me llama mucho la atención es el incorporar el GLP, el gas licuado de petróleo, al Fondo de Estabilización Económica. Y creo que ahí es elemental la decisión. No lo tomó ningún gobierno anteriormente desde que sirve estabilización, que lleva 10 años más o menos el Fondo de Estabilización. Y es una decisión novedosa que ya nos marca un poco la ruta o el carácter que puede tener el gobierno. El bono, de alguna manera, es una característica a la coyuntura, al momento pandémico que tenemos, pero el incorporar el GLP, además los elementos de combustible que ya están incorporados en la opción, sí generan un gobierno, es decir, vamos a incorporar ello, vamos a tomar una decisión política y económica. Y aquí hay un gran, en las últimas horas, algunos se conocen sus aciertos, y puede tener unos errores esta aplicación. Por los aciertos es la capacidad de contener la subida del gas que gastamos en nuestros hogares. Va a contener. Ahora hay que ir a lo que yo comentaba de su localización. ¿Estamos atendiendo debidamente con este fondo de estabilización el gas que necesitan las familias pobres, más pobres, de extrema pobreza, las clases medias?
básicamente el gas licuado de petróleo llega a un estrato social entre clase media y media baja, pero los más pobres usan leña, carbón y otros medios de combustión para poder Es la calentarse las verdad. comidas y preparar ello. Entonces, quizás no estamos orientándonos debidamente a esa población que más necesita ahora, porque hay una subida de precios en los alimentos, hay también una necesidad de preparar y gastar en ello. Entonces, hay que focalizar, y creo que aquí viene el riesgo, que es lo que decía el economista Izquierdo, que es estamos dándoselo a una población que quizás sí puede contener y gastar en el diario el gas, que puede estar por encima de los 50 o 60 soles, pero otra población que está cocinando a leña, entonces le da igual si hay una compensación económica por ese lado. Entonces ahí, de nuevo, los dos puntos se juntan con el tema de la focalización. Estamos atendiendo debidamente a las poblaciones y creo que ahí es el carácter, el segundo nivel de carácter que debe mostrar el gobierno, la capacidad de pericia y de precisión en su beneficio a la sociedad, ¿no? Pablo Antonio, no olvidemos, quizás sí, efectivamente, muchas personas, yo te digo porque yo soy secretaria de una comunidad campesina, se dedican al tema de, en sus propias casas todavía usan la leña, la forma más rápida, ¿no? La forma más rápida y más económica de poder cocinar, es una tradición en algunos lugares, pero estas personas hoy en día cuando vienen al turismo ya utilizan el gas, ya utilizan, o sea, ya no tan solo cocinan a leña porque estamos hablando, entonces el incremento, quizás eso es el perjuicio que pueden tener porque incrementarles hoy en día uno, dos, tres, cinco soles a un menú, entonces implica que ellos vendan menos. Es todo un círculo vicioso que hay que tratar de ver, pero si bienvenido sea, se puede bajar el tema del gas, este, es algo loable, ¿no? Que se trabaje en bienestar del pueblo y sobre todo que se estabilicen los precios. Pablo Antonio, Quizás la en pregunta, la del dime. dime. No, dime, Ya, por solo favor. un comentario. Quizás ¿Cómo no? en los 6 minutos que han dado el mensaje a la nación, que es su segundo mensaje, debió marcar un poquito más la tónica de la agenda que va a tener en las próximas semanas, porque recordemos que no se ha pronunciado con respecto a lo que se está señalando al primer Villido, el tema del cómo se ha comportado con la congresista Chirinos, no se ha pronunciado nada de ello, ni ha generado un gesto más allá de lo que dijo la vez pasada. Esto tampoco ha marcado mucho la agenda y tratar de robarle, digamos, el foco de atención a la oposición, ¿no? Cuando uno habla de política, tiene que jugar en un tablero de ajedrez, y por el momento estamos viendo que el gobierno aún juega en tablero de luz. Según cómo se van moviendo las otras fichas, avanza, ¿no? Y acá tiene que ser generar su estrategia. Si ya está haciendo ruido la oposición, va con desaciertos que pueda tener, pero también no ha generado una agenda de, por lo menos, como estamos mencionando el tema, cuál va a ser el pronóstico con el tema del gas de camisea. Quizás ya debería ir pronunciando, no sé si en algún momento va a plantear el tema de Galicia o se tome de algunas medidas con respecto al gas de camisea para contener al menos en zonas como por ejemplo el Cusco, pueden tener un acceso al gas más barato posible, ¿no? Entonces quizás esos juegos todavía no han entrado en ese terreno, por así decirlo. Bueno, veremos ya en las próximas semanas cómo se va desempeñando este flamante gobierno, porque tiene muy poco tiempo todavía de haber asumido la presidencia de la República Pedro Castillo y que la gente de una u otra manera reconozca, hasta la propia Keiko reconoció bueno, las elecciones o los resultados, luego de todo largas semanas que dijo de que no había ganado Castillo como debía ser, pero al final no sé por qué, porque todo es Una un etapa tema de de un negación juego que duró político. más de un mes. Claro, efectivamente. Pero ese tema de haberle durado más de un mes ha repercutido mucho, al margen de la imagen de Pedro Castillo todos sus, y todos sus ministros y toda su gente, ha repercutido en el propio pueblo peruano. Que no se olvide que a veces estos gestos políticos, porque bien lo dices, los gestos políticos son los que se ven hoy en día, entonces hacen de que de una u otra manera el antifujimorismo también crezca. Y por otro lado también el, el tema de el anti-Pedro Castillo, ¿no? El anti-Perú Libre también, de una u otra manera está creciendo, entonces vamos a ver cómo se va desempeñando. Y por otro lado, el tema de la vacancia, efectivamente, está contemplado en la Constitución política, pero no hay que andar diciendo pues vacancia, vacancia, cuando todavía no están, digamos, en la mesa el tema de la vacancia, nadie ha presentado la vacancia, entonces estar hablando de la vacancia es desestabilizarnos aún más y nos preocupa, señoras congresistas, ustedes deben tener bastante cautela, sobre todo a la presidenta del Congreso, se lo digo de forma personal, nos preocupa porque todas las amas de casa, las madres de familia, aquellos que somos independientes, y eso que estamos hablando acá en la ciudad, mi estimado Pablo Antonio, pero no hablamos del interior del país,
¿Qué puede pensar aquellos que sí han sido golpeados con la pandemia, que han perdido un ser querido, que les han desestabilizado su tema, tema moral, su tema personal, ¿no? Que pierdan un familiar, imagínate el estado anímico de las personas y encima el tema económico. Bueno, Pablo Antonio, esperemos pues que de una u otra manera todos los que están a cargo hoy en día del destino de nuestro país tomen conciencia de lo que está ocurriendo y de las miles y miles de familias que se encuentran en el luto a nivel nacional y de los niños que han perdido a sus padres de familia y los Y cuales hay nosotros más de recordamos a 200.000, diario. ya estamos en 200.000 personas que han fallecido por el COVID, cerca de unos 100.000 niños creo que son, y solamente el 5% del bono de edad, lamentablemente, hasta la fecha. Entonces también hay que agilizar por ahí un proceso. Y solo un comentario más con respecto a lo que tú decías del tema de la oposición, el liderazgo de Keiko, que de manera muy tardía, que precisión en el tema de cómo se pronunció ella, reconocía los datos, propiamente el triunfo de Pedro Castillo. Porque los resultados los reconoce la OMPI y ya está. Eso es el proceso propiamente. Pero el rol de la El oposición es triunfo. muy, lamentablemente, una oposición muy, muy precaria, y lamentablemente algo que yo estoy llevando como análisis y desde la perspectiva más de la ciencia política, lamentablemente no es una oposición política, es un rol más obstruccionista con una serie de determinismos, y esos determinismos pasan por las dos cosas que tú justo mencionabas. El tema de la vacancia, a 40 días de haber empezado el gobierno ya estamos hablando de vacancia, lamentablemente fusil que lamentablemente quieren dispararlo en cualquier momento, y una segunda es la capacidad de no dialogar. Tampoco tiene ganas de dialogar ni llegar a consensos con el gobierno. Así como le señalamos que no hay capacidad de diálogo o de mayor voluntad para llegar a consensos, puntos medios y comunes entre el Ejecutivo y el Legislativo, tampoco lo hay en los espacios de las bancadas de oposición, lamentablemente. Les cuesta reconocer a la oposición, ellos son mayoría, porque solamente Perú Libre tiene 37, más sus aliados Juntos por el Perú son 42 votos, con la justa como para salvarse de una moción de vacancia, lamentablemente. Entonces, no hay la capacidad de diálogo de parte de la oposición. Efectivamente, es una irresponsabilidad que en este momento se pide una vacancia. Lo que pueden pedir ustedes es la censura, ministro por ministro, llámelos, no sé, interpélelos, Ya, pregúntenle un rol ya, pero fiscalizador, para eso un están, y rol eso es lo que deben hacer. Pero fiscalizador. olvidan la fiscalización para pasar a un rol de presionar y llevar en el cual no hay salida. Llevar al callejón oscuro es lo peor que puede hacer el Y esta Congreso. pugna, Y eso ¿no? es lo que Esta deben pugna, evitar. dejando, primando, valga la redundancia, los intereses personales ante los intereses de la nación, de la población, de la gente que está hoy en día, lo refieres y lo detallas, más de 200.000 familias golpeadas por la pandemia y 100.000 fallecidos. Muy bien, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Pablo Antonio. Te agradecemos como Gracias. siempre la participación en el programa. Muy buenas noches. Y solamente invitar a quienes nos escuchan a que vayan a vacunarse. Yo ya me he puesto mi primera dosis, así que la mejor es la que lleva a tu hombro, y aprovechemos esta situación también para ser mejores ciudadanas y ciudadanos. Eso. Muchas gracias. Muy buenas noches.